Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, las adicciones son enfermedades físicas y psicoemocionales que crean una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Interesante. Y tú sabes que las conductas que están relacionadas a las personas con alguna adicción son, por ejemplo, no saber reconocer tus emociones o de repente no aceptar cuáles son las consecuencias que tiene estas adicciones, el de repente abusar del consumo o muchas otras más que vamos a ir hablando el día de hoy. Sí, y de hecho creo que también es interesante poder saber si es que hay quizás grados, ¿no? O hay alguna predisposición quizás a tener esas adicciones o en qué niveles o ante qué circunstancias se dan. Y por eso el día de hoy estamos con Gabriel Lázaro, él es director científico Cerebrum y lo tenemos en línea para poder seguir ahondando en este tema que de verdad a mí me llama muchísimo la atención. Soy una neurocientífica frustrada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Tengo la primera pregunta que es quizás para poder entender lo más básico. ¿Cómo es que actúa el cerebro en una adicción? Bien, perfecto. El mundo de la neurociencia, como usted lo dice, en realidad es maravilloso y aún más si hablamos del cerebro en la adicción. En realidad es también un misterio el cerebro en un proceso de adicción, un cerebro adicto. Como ustedes también lo dicen, el cerebro en realidad todos los días cambia. Cambia por una capacidad que nosotros tenemos, que es la plasticidad cerebral. Sin ir muy lejos, la plasticidad tiene que ver con esos cambios y esos cambios minúsculos en las células del cerebro, ¿no? A eso llamamos plasticidad. Y en un cerebro adicto ocurre algo similar, pero ocurre de manera negativa, porque en realidad el cerebro se descontrola, se vuelve ansioso y no es capaz incluso de decidir. Y eso es lo perjudicial en un cerebro adicto. Qué importante esto que acabas de decir, Gabriel, y me lleva a pensar, ¿no? ¿Por qué nos volvemos tan dependientes con respecto a esto que explicas del cerebro flexible, ¿no? Exacto. En términos, digamos, un poco técnicos, clínicos, hay circuitos en nuestro cerebro. Claro. Hay un circuito un poco conocido que llamamos el circuito de la recompensa. Claro. Muchos de nosotros sabemos que apelamos y siempre buscamos recompensas, ¿cierto? Claro. Pero también evitamos el dolor, evitamos, digamos, los castigos, pero más que todo nos guiamos y nos motivamos a lo que nos genera recompensas. En ese sentido, hay un circuito especial en el cerebro que es el circuito de la recompensa. En el cerebro adicto, este circuito, entre otros, porque no solamente ese, se modifica, como les decía, de una manera negativa. Entonces, ciertas sustancias externas, por ejemplo, si hablamos de la cocaína, cambian el cerebro de una manera negativa y lo vuelven dependiente. De esa forma nuestro cerebro necesita cada vez más ciertas sustancias, pero como vamos a ver, no solamente son sustancias externas, sino también conductas o quizás objetos o personas. Claro, Gabriel, y tú has mencionado circuitos, pero ¿hay áreas específicas del cerebro que se activan en estas adicciones y se comparten con otras sustancias que probablemente causan adicción, pero no son tan conocidas como ser tóxicas? Cito ejemplos, ¿no? Cocaína, azúcar, etcétera. Exacto. Por ejemplo, en nuestro cerebro, especialmente, como les decía, el circuito de recompensa en realidad son varias áreas conectadas. Así es. Hay un área muy conocida, que es el núcleo accumbens, que es un área muy, muy interna y pequeña incluso dentro de nuestro cerebro. También está el estriado ventral, entre otras, pero también están áreas que competen al raciocinio, a la lógica. Es por eso que las adicciones no solamente afectan nuestras emociones, nuestras motivaciones, sino también nuestro razonamiento, nuestra capacidad de pensar, de decidir bien, nuestra moral, todo ello se ve afectado. Entonces, e incluso
hay un químico del cerebro que lo produce el propio cerebro, es decir, no lo consumimos, lo produce el cerebro, que se llama dopamina. En ese sentido, ese circuito de recompensa tiene esa molécula básica que es la dopamina. Y la dopamina en realidad, por ejemplo, con la cocaína, lo que ocurre es que no es que la cocaína produzca más dopamina, que es la dopamina, podemos igualarlo al sentimiento de placer. Claro. Pero no es que produzca más dopamina, sino que en realidad acumula mucha dopamina entre áreas del cerebro, lo cual sobreestimula, sobreexcita nuestro cerebro, y eso es lo que hace a un cerebro adicto, digamos, querer más estimular ese circuito de recompensa. Gabriel, qué interesante lo que nos comentas, porque hace poco estuve leyendo también sobre esta liberación de dopamina en relación, por ejemplo, al uso de la tecnología, ¿no? A los teléfonos, ¿no? Esa gratificación inmediata que uno siente, ¿no? Cuando está haciendo el famoso scrolling y uno está recibiendo toda esta información. ¿Existe realmente esta adicción a los teléfonos, a los aparatos electrónicos, a las redes sociales? ¿Es una dependencia? ¿Existe en diferentes niveles? ¿Los niños están más propensos a esto? ¿Qué pasa con este tema, que de verdad es algo que hoy en día vemos a todos así, ¿no? Es muy cierto. Hay documentales, hay estudios e incluso los manuales de psicología clínica y de psiquiatría están evaluando para que esta, entre comillas, adicción a los aparatos digitales, videojuegos, entre otros, puedan ser clasificados de una manera general y que sea aceptada por la comunidad clínica. Eso está en proceso, entiendo bastante. Pero sí, existe cierta dependencia, como usted lo indica, porque este placer inmediato al cual nos ha llevado las pantallas tienen que cumplir ciertas recomendaciones según la edad. En la infancia, por ejemplo, no se recomienda el uso prolongado de pantallas. En la adolescencia tiene que tener un cuidado o un tutor que guíe el uso de pantallas, porque entendemos que todo lo que nos genera recompensa en el cerebro tiene que ser guiado de alguna forma. E incluso el adulto, por diferentes circunstancias, digamos, en su pasado no pudo haber tenido una conducta adictiva o pegado a ello, puede generar, siendo adulto, ciertas conductas que lo orienten a una adicción. Entonces, no solamente es en la infancia, que es muy importante tener una tutela, ¿no? Sino también el adulto debe cuidarse en ese sentido. A mí me parece crucial que hablemos sobre la infancia y la adolescencia con respecto a las adicciones, porque es justamente donde el cerebro está desarrollándose en una escala grande, ¿no? Un periodo más vulnerable. Claro, ¿no? mucho más vulnerable. Pero bueno, Gabriel, me gustaría que sigamos conversando, ¿sí? Que nos acompañes en el siguiente bloque, porque tenemos que hacer una pausa para poder seguir hablando de las adicciones. Así que volvemos en un momento. Continuamos aquí en Cada Día Mejor con este tema que tenemos que prestar mucha atención, y son las adicciones. Seguimos con el doctor Gabriel. Gabriel Lázaro, ¿estamos por ahí? Sí, ahí está. Qué Sí, bueno. claro. Buenísimo. Gabriel, tengo una pregunta que me genera en verdad mucha curiosidad, y es, ¿qué relación hay entre la ansiedad y las adicciones? Interesante pregunta. Tenemos que enfocarlo, digamos, de una forma de nuestro ambiente, de nuestro medio, incluso de las personas que nos acompañan. Se ha encontrado que en ambientes obviamente perjudiciales, estresantes, que nos generan ansiedad, las personas están más propensas a tener dificultades en su conducta, por ejemplo, las adicciones. Digamos, y esto, digamos, lo podemos saber con nuestra experiencia personal, en algunos profesionales, en nuestra vida personal en general. Si nuestros padres, de alguna forma, o nuestra familia es disfuncional, puede que nos genere conductas desreguladas.
Lo mismo ocurre con la ansiedad. Si estamos en un ambiente que constantemente nos genera ansiedad, estrés, entre otros, podemos ser más propensos a tener conductas y a generar una adicción. Y eso es en realidad lo perjudicial y que debemos de tomar muy en cuenta, como ustedes lo dicen. Gabriel, y mira, justamente hablando, tú decías sobre las familias disfuncionales, que el medio, digamos, se presta para esto. Yo quería saber, porque también hay mucha información en relación a, no sé si es un mito o no, de que las adicciones son hereditarias. Es decir, si mis padres fueron alguno de los dos adictos, yo tengo una mayor predisposición, hay una carga genética, o también se escucha de cuando, por ejemplo, si la madre es una madre alcohólica, cuando está gestando, el niño va a tener mayor predisposición, hay una relación ahí, o también podría ser que una adicción aparezca sin ningún tipo de historia genética o historia, digamos, familiar. De conducta, porque también podríamos hablar de ludopatía, ¿no? Claro. Entre la gente que va al casino y los gamers, digamos, que no son profesionales, ¿no? O la pornografía, claro, tantos temas. Exactamente. Sí, completamente. Hay estudios que sí identifican cargas genéticas, es decir, nuestra biología interna, nuestros genes, pueden que algunas personas sean más propensas que otras para poder adquirir ciertas adicciones. Ojo que en realidad las adicciones hay una tipología muy variada, e incluso las sustancias que generan o que consume un cerebro adicto generan diferentes reacciones en el cerebro, o incluso las conductas, por ejemplo, como ustedes lo dicen, los videojuegos, los juegos de azar, entre otros, generan diferentes mecanismos de recompensa en el cerebro, ¿no? Entonces, no solamente son los genes, como los decíamos, también el ambiente puede, digamos, guiar negativamente a adquirir una adicción. Entonces, ¿cuáles son, perdóname Roberto, cuáles serían los factores, así objetivamente, que promueven a una adicción? Y con esto te interrumpo, Gabriel, antes que respondas, porque creo que sería también interesante saber si existen factores intrínsecos y además factores extrínsecos, ¿no? O sea, hay algo propio y también del entorno. Exacto. Podemos también, digamos, tomar como ejemplo a la depresión, por ejemplo. Podemos tener una vida, digamos, sin esos estados o incluso llegar a la enfermedad, que es la depresión. Pero ocurre un detonante. Lo mismo ocurre con la adicción. Hay un detonante en nuestra vida. Por ejemplo, si es una persona adulta, perdió el trabajo o, digamos, perdió a un ser querido, una situación muy, pero muy complicada o un cúmulo de situaciones que se suman y todas ellas detonan, digamos, perder el interés por el trabajo, por nuestras familias, por ese ser querido, entre otros, nos llevan a esas conductas desreguladas que es la adicción. Entonces, esos factores extrínsecos, es decir, exteriores, nos pueden llevar a, digamos, desarrollar una adicción. Pero también, como les indicaba, hay una predisposición biológica, posiblemente genética, que también, entonces hay una mezcla, digamos, de ambos factores. Claro, multifactorial, como muchas de las condiciones en la medicina. Gabriel, muy interesante lo que mencionas sobre las diferentes sustancias o las acciones. De hecho, la definición de la OMS es bien amplia para esto y hay libros enteros de adicciones nada más. ¿Qué consejo nos darías tú para a alguien que está viendo alguna bandera de alerta de que alguien tiene un riesgo de adicción? O sea, yo veo que mi papá está yendo mucho al casino o que mi mamá está tomando mucho alcohol. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Bien, buscar ayuda profesional sería una respuesta clara y corta. Digamos, si podemos extender un psicólogo, una psicóloga, un terapeuta, nos ayuda bastante en este proceso de superar las adicciones, en proceso o ya de una persona con una adicción identificada. Lo que también ayuda bastante en las adicciones y en el cerebro adicto
es ese apoyo emocional de nuestros seres queridos. Si bien sabemos que las adicciones perjudican a nuestro entorno cercano y después a largo tiempo a nuestro entorno, digamos, profesional, laboral, entre otros, debemos de, si nosotros somos familiares de una persona con una adicción, estar presentes y estar con ellos. Porque ese apoyo emocional, ese soporte emocional es vital para ese cambio y recuperación del cerebro adicto. Y qué importante, debemos también... Y perdón que te interrumpa, porque tú has hablado del soporte emocional, porque claro, cuando una persona dentro del grupo familiar o amical le diagnostican una adicción o sabemos que es adicto, probablemente pasa a ser excluido inmediatamente del grupo y nos queda ese mensaje equivocado quizás, que es adicto y no tiene cura, nada lo va a curar. ¿Se puede tratar, se puede curar? ¿Qué hacemos? Interesante pregunta. Es muy complejo incluso dar una respuesta corta, porque en realidad las diferentes adicciones tienen diferentes tratamientos, pero lo que debemos entender que esto no es a corto plazo. Claro, en realidad, una adicción no es un tratamiento de 1 o 2 años, en realidad puede durar muchísimos años, pero se han encontrado investigaciones con resultados muy positivos y esperanzadores para la persona con adicción y para los seres queridos, la familia, entre otros. Pero debemos entender que esto es un proceso a largo plazo e incluso hay recaídas, claro, ¿cierto? Entonces debemos de comprender que no es un proceso llano y de subida, sino que en realidad posiblemente vaya de una forma secuencial, pero debemos entender nuevamente, repito, que es a largo plazo. Claro, que no hay una pastilla que lo cura. Claro. Tú sabes que estaba pensando, Gabriel, que estamos hablando mucho de la acción a tomar, ¿no? Pero antes de esa acción hay un paso previo. ¿Cómo abordamos ¿Cómo lo reconozco? Claro, ¿cómo reconocemos? Y aparte que cuando reconocemos de algún familiar o uno mismo, ¿cómo abordamos ese primer momento para acceder al profesional? Eso creo que es crucial. Es cierto. Por ejemplo, es importantísimo y con muchos problemas psicológicos o de conducta ocurre lo mismo, que es aceptar en qué situación estamos. Claro. Y eso es muy complejo en realidad. Muchas personas necesitan ayuda muy externa. difícil, claro. Sí. Exacto. Pero ese primer paso es el gran paso en realidad. Claro. Que para muchos de nosotros hacerlo de una manera autónoma pues nos va a tomar tiempo, y si de alguna forma algunas personas vemos que nos indican que estamos yendo por un camino, por un mal camino, digamos, posiblemente de una adicción, pues debemos de tomarlo en cuenta y valorarlo enormemente, todos esos consejos y recomendaciones. Algo que también quisiera comentarles, que es la prevención. Y ustedes me dirán, Gabriel, eso suena a un discurso clásico, pero en realidad, como ustedes decían, lo importante es la infancia. Claro. Nosotros formamos conductas de regulación desde la infancia y especialmente en la adolescencia, que digamos el adolescente de alguna forma tiene conductas riesgosas y eso puede llevarle a ciertas adicciones. En el adulto también, no nos escapamos nosotros de poder sufrir alguna conducta desregulada. Entonces yo creo que la formación de la autorregulación desde la infancia es importantísima. Sí, definitivamente, Gabriel, lo que acabas de mencionar, como para ya cerrar, es sumamente importante que los padres, o en todo caso las personas que estén encargadas de cuidar a los niños, a los adolescentes, estén, así como digo yo, ojito, ojito al piojito, muy atentos y atentas de lo que está pasando, porque hoy en día también hay mucho más libertad de acceder a información con las redes sociales. Los niños y los adolescentes ya tienen este acceso, creo que desde que tienen 5 o 6 años, si es que no es antes, y de verdad que es un riesgo, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, de verdad que la información ha estado a uno. Gracias Muchas a ustedes. gracias. Yo lo veo. Autorregulación. Yo lo veo en mis sobrinas, sobrinos, que
la edad va desde los 5 años hasta los 17, ¿no? Que están en esa edad, hay diferentes edades, y de verdad que el acceso a la información a veces es un arma de doble filo, porque justamente, y más ahora, ¿no? Que están haciendo todo virtual. Entonces, definitivamente, como tú decías, es un momento muy vulnerable y podría ser hasta un momento detonante, ¿no? Para poder desarrollar algún tipo de adicción. Hay que estar muy atentos. Y yo le sumaría a eso que las personas que cuidan a los adolescentes y a los niños también tienen que hacer un insight, ¿no? O Sí, sea, claro. tienen que pasar por un proceso de autorreconocimiento. ¿Qué tan estables emocionalmente estamos para poder acompañar a ese niño o adolescente en el proceso de madurar su cerebro? Sí, y ¿no? yo sé que Roberto quiere decir algo, pero antes que me olvide, yo creo que lo que tú decías, uno también, ¿no? Porque a veces es muy Claro. fácil apuntar el dedo, pero Exactamente. también hay que nosotros quizás darnos cuenta si es que estamos teniendo alguna conducta, no tener miedo a pedir ayuda, porque yo creo que se le ha estigmatizado mucho el tema de las adicciones, y es una de las razones por las cuales muchas personas son tan reacias a Lo más a no difícil querer es hacer aceptar. conciencia de enfermedad. Todas las enfermedades de la mente, al fin y al cabo, lo más difícil es hacer conciencia de enfermedad. Así que vámonos a una pausa y regresamos en un momento para seguir hablando sobre las adicciones. Estamos aquí de vuelta en Cada Día Mejor hablando sobre las adicciones. Acabamos de tener una entrevista muy buena con el doctor Gabriel Lázaro, que de verdad a mí me ha dejado con mucho más información, porque el tema de las adicciones es un tema tan complejo, tan amplio, que tiene tantas aristas, como diría Roberto, y yo, como les digo, soy una neurocientífica frustrada. Así que a mí me encanta todo lo que tenga que ver con el comportamiento del ser humano. Neuronutrición. Existe. Oye, Sí, claro, qué ahí buena. voy. Escúchame, no solamente a ti te está marcando esta entrevista, este episodio de hoy, a Roberto, y a mí también nos tiene pausados, pensando un montón, porque de verdad es algo que debemos entrar en conciencia, porque hay detalles que uno siempre cree que son las drogas, por ejemplo, Claro. o la ludopatía, las adicciones, pero las adicciones van mucho más allá, que claro. no tenemos en cuenta y que lo vamos a ver en dónde. En una nota que tenemos preparada con la doctora Beatrice Macchiota. Ella es psiquiatra y ella nos va a hablar sobre las adicciones. Así que vamos a la nota y comentamos después de ella. Las adicciones son conductas que tiene la persona en la cual tiene que hacer algún consumo de alguna sustancia o alguna actividad. Y esta sustancia o actividad le conduce a un placer, y eso hace que la persona siga y vuelva a hacerlo, a pesar que le pueda producir un perjuicio. Entonces pueden haber adicciones a fármacos, farmacodependencia, y pueden haber conductas adictivas a situaciones en las cuales no están involucradas fármacos, como por ejemplo el juego patológico, adicciones a los videojuegos y otros. Estas conductas nacen de diferentes factores. La persona tiene que tener factores genéticos, una predisposición. Puede haber los factores sociales y los factores personales en la forma de ser de la persona que está predispuesta a que haga adicciones cuando se presenten estas circunstancias, ¿no? Entonces, estas adicciones pueden darse si una persona tiene la predisposición genética para hacer una adicción al alcohol y no prueba el alcohol, no lo va a hacer, ¿no? Entonces, hay ciertas predisposiciones y situaciones socioambientales que tienen que darse para que comience una adicción. Existen varios tipos de adicciones. Están las adicciones a los fármacos o a sustancias. Dentro de ellas están las adicciones a sustancias lícitas, que puede ser el alcohol, puede ser el cigarro, puede ser el café, puede ser benzodiazepinas, algunas pastillas que pueden tomar las personas. También están las adicciones a sustancias ilícitas, donde están las adicciones a la cocaína, marihuana, éxtasis y otras sustancias ilícitas. Y por otro lado, tenemos también las adicciones a situaciones en las cuales la persona se vuelve adicta y sigue haciendo, que se llaman conductas adictivas, donde están las adicciones a las compras, adicciones al juego,
patológico, adicciones al trabajo también, adicciones al sexo y a diferentes situaciones, a compras por internet, adicciones a las redes sociales. Son diversas conductas adictivas. Cuando la persona está expuesta a estas sustancias o situaciones a menor edad, se producen mayormente más fácil las adicciones. Es decir, si una persona consume alcohol a menor edad, es más fácil que pueda hacer alguna adicción. Por ejemplo, el estar expuestos a los videojuegos y que la persona no puede tener el control y sigue expuesto también. Las adicciones, por ejemplo, a los videojuegos se pueden presentar en chicos, en niños de los 8, 9 y 10 años, ¿no? Y en los jóvenes generalmente se presentan las adicciones a cocaína, marihuana, ¿no? Entre los 12, 15, 18 años o 20 y tantos años. Esto no significa que hay personas que puedan tener una edad más avanzada y puedan iniciar en el consumo de alguna sustancia. De verdad que mucha información para tener en cuenta en casa, en la familia, en los amigos y en uno mismo. Esperamos que les haya servido muchísimo la información de hoy. La nota, la entrevista para nosotros ha sido espectacular, muy nutritiva. Nos vemos en el siguiente episodio de Cada Día Mejor para ampliar nuestro conocimiento. Cuídense, Adiós. chao.